en el tema relacionado con el análisis a las observaciones que hizo la Asamblea Nacional a la proforma presupuestaria 2020 y que ya ha tenido una respuesta por parte del Ejecutivo. Interviene el asambleísta César Roón, de la provincia del Guayas. Cuando tenemos que empezar a analizar estructuralmente desde la elaboración del presupuesto general del Estado. Un presupuesto general del Estado que está inflado, no ahora, hace muchos años, que empieza con un saldo inicial porque el papel aguanta todo. Y entonces en el saldo inicial se pone 3.000 millones. Luego viene el codificado y en el codificado resulta que ya no hay los 3.000 millones, sino solamente son 1.500 millones. Y en el ejecutado, que es lo que realmente se gasta, son 1.000 millones. Entonces, ¿cómo seguir engañándonos? El presupuesto general del Estado tiene que partir en su elaboración del ejecutado del último año, es decir, de los 1.000 millones. Y de ahí partir, de acuerdo a todas estas necesidades. Estos métodos de elaboración del presupuesto general del Estado tienen que cambiar en el país, para que se puedan transparentar las cifras, para que podamos establecer exactamente los gastos reales. Porque resulta entonces que la ejecución presupuestaria es muy baja. Apenas sería en este caso del ejemplo 33%. 33% de ejecución presupuestaria es una barbaridad. Pero este ejemplo que le pongo a la Asamblea Nacional y al país es un ejemplo real que lo hemos tomado de lo que viene del sector social. Así es que esto no puede continuar. Lo otro, aquí hay normas macrofiscales que se tienen que cumplir y se tienen que cumplir normas constitucionales. La primera norma macrofiscal, que los ingresos permanentes y los gastos permanentes tienen que tener un superávit primario. Muy bien, ya ahí empezamos mal, porque en los ingresos permanentes de este año tenemos 2.000 millones de concesiones, de monetización. ¿Monetización de qué? El año pasado hubo 1.000, este año 2.000. El año pasado no se cumplió y este año tampoco se va a cumplir. Y la razón es muy sencilla, señores legisladores. Solo 2 empresas públicas tienen estados financieros auditados. El resto de las empresas públicas no tienen estados financieros auditados. Y la mayoría de las empresas públicas ni siquiera tienen estados financieros. ¿Qué se va a monetizar? ¿Qué banca de desarrollo va a venir al Ecuador a ver qué empresa se puede concesionar la administración? Porque vender no se puede vender nada. Ninguna. Y entonces esos 2.000 millones que no se van a conseguir a la brevedad del caso que se requiere para este presupuesto, resulta que aumentaría el déficit fiscal. Y ahora voy al tercer problema estructural, grave, que no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda. Es la norma constitucional que establece el aumento anual del 5% del presupuesto para educación y salud. Muy bien, y la pregunta que les quiero hacer a todos, ¿qué sucede? 5 puntos, así. ¿Qué sucede en el caso particular que nos ocupa cuando la economía ecuatoriana no crece? Cuando el Producto Interno Bruto no crece. El presidente de la Comisión ha mencionado que está proyectado un crecimiento del PIB del 0,5%, pero la inflación anual es de casi 1%. Es decir, si neteamos el crecimiento del PIB con la inflación anual, la economía ecuatoriana tiene un decrecimiento económico en el próximo año. Por lo tanto, si no crece la economía, ¿cómo puede crecer el presupuesto? ¿Cómo pueden seguir creciendo los gastos? Si no crece la economía, tiene que haber un ajuste de gastos. No puede seguir creciendo los gastos si no crece la economía. Hay que primero hacer crecer la economía para poder hacer crecer los gastos. Estos son los graves problemas que tenemos aquí en la economía y en la proforma presupuestaria, que no se ajustan, que no se han balanceado y que lamentablemente el Ejecutivo tampoco puede acatar las observaciones. Las observaciones y los ajustes que ha hecho el Ejecutivo en este presupuesto son los que menciona Esteban Albornoz, 2 o 3 cosas que no son nada del otro mundo, que no son estructurales. El presupuesto sigue desfinanciado. Es necesario, señores legisladores, que muchos de los tributos que tenemos cumplan su función y que hoy no están cumpliendo su función. Me refiero, por ejemplo, al IVA.
de las universidades y los GATS, que van a la cuenta única del Estado y que no regresan, o a veces tarde, mal o nunca regresan. Y entonces le seguimos ahogando a las universidades y a los GATS. ¿Por qué no hacemos que ese IBE quede directamente donde se genera? Para darle un respiro económico. ¿A dónde? A los municipios, a los GATS y a las prefecturas y a las universidades, donde hay una cercanía de gobierno, donde el gobierno está más cerca de la gente para que se pueda hacer obra pública y para que se puedan resolver los problemas del país, y no seguir con el modelo centralista que no está funcionando en el Ecuador el día de hoy. Otro ejemplo, se cobra en las transferencias bancarias un impuesto, una tasa que es para Solca, plata que va a la cuenta única del Estado. Solca quebrada. El sistema de salud no funciona. El gobierno le debe a Solca 100 millones de dólares y Solca se muere. Hoy el gobierno ha aceptado darle parte de los ingresos automáticamente a Solca. Qué bueno. No son todos, pero al menos le va a traer algo de alivio al entregarle sus ingresos que generan para Solca automáticamente para que funcione la institución, porque lamentablemente producto de este centralismo no están funcionando las cosas, no funciona el sistema. El sistema de gratuidad en el Ecuador ha colapsado, señores legisladores, y tenemos que buscar un nuevo mecanismo de administración del Estado que sea más eficiente, que funcione. Otro ejemplo, la tasa Ecodelta que se cobra en los pasajes de aviación para promover el turismo, para que el turismo, que todos lo vemos como el próximo filón importante del desarrollo nacional, como ocurre en muchos países del mundo, igual va a la cuenta única. No regresa nunca para hacer promoción turística y entonces no vienen los turistas. Entonces lo que estamos haciendo, señores legisladores, señor presidente, es empobreciendo cada día más al país, porque las cosas no funcionan. Por lo menos las cosas, las actividades, las que tienen autofinanciamiento, como son estas tres que he mencionado, señor presidente, señores legisladores, deberían automáticamente funcionar y quedarse en los lugares de origen y generar los recursos para que estas actividades se puedan promover, funcionar, la salud, el ecoturismo y los municipios a través del IVA y estas otras tasas de impuestos que tenemos en el país. Es fundamental lo que se ha mencionado hoy, que la Comisión de Desarrollo Económico haga un seguimiento al presupuesto del Estado, haga un seguimiento de la ejecución del presupuesto del Estado. Me pregunto, señor presidente, señores legisladores, la norma constitucional establece que esta Asamblea Nacional tiene que conocer la ejecución del presupuesto general del Estado en el mes de septiembre. ¿Por qué el Pleno de esta Asamblea no ha conocido la ejecución del presupuesto general del Estado en el mes de septiembre? ¿Qué pasó con los documentos que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, señor presidente? Señor presidente, le ruego que me tome atención porque este es un asunto muy importante que genera responsabilidades. Y usted es el presidente de la Asamblea Nacional y por lo tanto usted es la cabeza de este Parlamento y usted es el primer responsable de lo que le estoy diciendo. Señor presidente, ¿qué pasó con el informe de la ejecución presupuestaria enviado por el Ejecutivo en el mes de septiembre? ¿Por qué no lo ha tratado esta Asamblea? ¿Por qué no se ha revisado en la Comisión de Régimen Tributario? ¿Y por qué no se ha tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional como establece la Constitución y la ley? Señor presidente, esto queda pendiente, con las debidas responsabilidades del caso a quien corresponda. No se pueden seguir ocultando las cosas se tienen que hacer con responsabilidad. El informe, señor presidente, que llegó a su presidencia fue a la Comisión de Régimen Tributario y lo guardaron en una gaveta y no se ha tratado en el Parlamento ecuatoriano la ejecución presupuestaria que queremos saber aquí todos los legisladores. Eso no puede continuar aquí en el país, no puede continuar, señor presidente, y esas responsabilidades tienen que ser asumidas por esta legislatura. Me reservo el derecho, señor presidente, para oportunamente, al final de este proceso, quizás en el año entrante, presentar al Pleno de la Asamblea Nacional una moción por este irresponsable manejo de una información que tiene que cumplir con la Constitución y la ley y que no ha cumplido ni con la Constitución ni con la ley. Porque aquí nadie sabe qué pasó con la ejecución presupuestaria, que es un mandato constitucional que tenía que haber llegado a la Asamblea Nacional y tratado en este Pleno en el pasado mes de septiembre. Felicito, señor presidente,
el trabajo de la Comisión de Desarrollo Económico. Trabajo serio, trabajo formal, trabajo en beneficio del país. Pero no podemos dejar de observar y decir estas cosas que están ocurriendo en el Ecuador. Las cosas se tienen que arreglar, las cosas se tienen que resolver. Y si no crece la economía, no pueden seguir creciendo los gastos de la economía. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Ejecutivo, Ministerio de Finanzas y Asamblea Nacional, que tenemos la responsabilidad de hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Era la intervención del asambleísta